Padilla. Gracias, licenciada Magaña. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén en la mejor disposición de cuidar a su familia para empezar. Dadas las circunstancias, pues vamos a utilizar esta herramienta que, por supuesto, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos nos ha puesto a disposición para que nosotros podamos continuar con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las horas de educación continua. El tema de este día que vamos a poder desarrollar en conjunto, porque espero que la participación de todos ustedes, y como si para algunos ya soy conocido, mi nombre es Orlando Alcides Meléndez Padilla, y para los que no soy conocido, pues siempre es un gusto estar con ustedes conversando, porque de eso se va a tratar, de hacer un conversatorio relacionado con el tema provisiones y contingencias. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de nuestros procesos que hemos venido siguiendo. Vamos a separar lo que es la normativa para nuestra profesión. Tenemos la normativa que es la normativa legal y tenemos la normativa técnica. Bueno, la normativa legal usted sabe que es eminentemente de cumplimiento tributario. Es para procesos de tributación. Debería de ser también para toma de decisiones. Lamentablemente no es así. Sin embargo, pues ahora tenemos la parte de la normativa técnica que nos va a contribuir un poco más a la toma de decisiones, es decir, a poder nosotros analizar de mejor manera la posición financiera y económica de nuestras empresas. Si hacemos un poquito de remembranza, hace un poco ya de tiempo, precisamente el año 73, se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que fue precisamente con el sentido de normalizar de alguna manera la aplicación técnica de la contabilidad. Posteriormente, este mismo comité se transforma o es transformado ya en el año 2001 como Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para bien de la normalización en todo el mundo relacionado con la contabilidad. Es decir, se asume que el mismo proceso que estamos llevando en Europa, el mismo proceso que estamos llevando en América Central, el mismo proceso que estamos llevando en América del Sur, no tanto así en América del Norte, porque Estados Unidos tiene su propia normativa técnica, pero sin embargo México, Belice, sí están acatando bastante las disposiciones, e incluso Canadá también está en ese sentido. Entonces la aplicación debe de ser de manera mundial. Entonces, de este consejo nace dos tipos de normativas técnicas. Primero, nacen las normas internacionales de información financiera, que por supuesto son aquellas que promulgaron allá en un inicio. Si usted se recuerda, allá por el año 1999 empezó la divulgación de esta normativa técnica que nos está permitiendo a nosotros conocer la manera en que actualmente se deben de establecer los estados financieros básicos. A raíz de esta promulgación de estas normas, de la divulgación de las normas, pues acá en nuestro país evolucionó de tal manera que ya más recientemente pues se impusieron de manera que nosotros todos los contadores, debemos de llevar la contabilidad con este tipo de normativa. Pero también allá por el año 2009 hubo una evaluación relacionada con
las normas internacionales de información financiera y se vio que eran demasiado impactantes para las pequeñas y medianas entidades. Ahora ya no se habla solamente de empresas, sino estamos hablando de entidades. Entonces, se promulga una sola norma que se denomina Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. Entonces, las normas de información financiera nacen para aquellas entidades que poseen instrumentos de deuda o de patrimonio y que de alguna manera pues estos las negocian en el mercado público. Ojo con lo siguiente, quisiera que observaran la parte de abajo de la presentación de la diapositiva y había un objetivo primordial para establecer esta normativa. Ese objetivo es el interés público, es decir, el Consejo lo que hace es precisamente establecer este tipo de normativas con el ánimo de proteger el interés público. Esto viene al caso debido a que precisamente son aquellas entidades que utilizan la bolsa de valores o de alguna manera utilizan el dinero en forma fiduciaria para poder negociar en la bolsa de valores. Entonces, a estas entidades era que se les aplicaba las normas internacionales de información financiera. Uno, que tienen instrumentos de deuda o de patrimonio, y dos, la palabra está introducida en la normativa, que es la palabra fiduciaria, es decir, se toman dineros de los que tienen excedentes, se hace una intermediación y se le da a los que tienen deficiencias. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la norma? Ya solo la norma es una norma que está dividida en 35 secciones y es precisamente sobre la sección 21, provisiones y contingencias, de la que hablamos este día. Entonces, ¿qué significan las pequeñas y medianas entidades? Bueno, estas son aquellas que necesariamente no tienen obligación de rendir cuentas al público. ¿Por qué razón? Porque no desarrollan actividades en la bolsa de valores y además no poseen operaciones en el sentido fiduciario. Entonces, estas solamente van a publicar estados financieros para propósitos generales. Y para propósitos generales pueden haber muchas descripciones de lo mismo, así que solamente es para el uso común y corriente, por ejemplo, de su junta directiva, de sus clientes, de sus proveedores, de las instituciones o las entidades del gobierno, todos aquellos que estén interesados en esta pequeña o mediana entidad, pues pueden utilizar estos estados financieros. Entonces, he ahí la diferencia de por qué existe ahora estas dos normativas técnicas. Una que son las normas internacionales de información financiera y la otra que es la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos estados financieros para las pequeñas y medianas entidades? Bueno, solamente tratar de posicionarse o que usted tenga una apreciación de la situación financiera. Cuando hablamos de la situación financiera, hacemos un equilibrio entre lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Bueno, más reciente alguien me consultaba, me decía, mire, ¿y cuál es porque resultó de una conversación en una cátedra y uno de los compañeros que estaban participando en ella me hacía la pregunta, mire, ¿y por cuál es el sentido de que todo lo que se coloca en el activo sea nombrado o denominado deudor? ¿Y cuál es el sentido de que todo lo que se coloca en el lado del pasivo o del patrimonio sea denominado acreedor? Entonces,
sentí así como que, wow, esta pregunta nunca me la habían hecho. Es decir, nosotros conocemos las acepciones normales y corrientes en el hecho de que la diferencia de la sumatoria de todos los cargos es mayor que la diferencia o la sumatoria de todos los abonos, ese es un saldo deudor. Y, caso contrario, la sumatoria de todos los abonos que se realizan es mayor que la sumatoria de todos los cargos, ese es un saldo acreedor. Pero en específico, ¿qué significan ambas palabras? Pues en específico, esas dos palabras son las que me dan la pauta para establecer la situación financiera. Y como lo que le decía al principio, la normativa técnica nos manda directamente a tener un criterio eminentemente financiero. Es decir, el contador actualmente piensa, razona a través de la forma financiera y debe de actuar o establecerse de la forma legal. Entonces, por ello es que vamos a hacer un pequeño paréntesis en explicar qué es esta situación de por qué razón los activos son un saldo deudor. Bueno, es el hecho de que los activos solo le pertenecen a dos grandes rubros. O le pertenecen a los pasivos o le pertenecen al patrimonio. Y de esa manera es como está planteándose el hecho de que o es una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque imagínese usted adquiere un vehículo y ese vehículo cuesta $20,000 y da una prima de $3,000 y entonces hace la distribución de la siguiente manera. El saldo, que es la deuda a terceros, como comúnmente lo denominamos, la deuda a terceros va a poder verla en los pasivos. Y la otra parte se va a ver identificada en el patrimonio. Es decir, de alguna manera causa el efecto en el estado financiero de que una parte le pertenece, una gran parte, la gran mayoría de esa cantidad de dinero le pertenece a terceros y una pequeña parte, que son los $3,000, le pertenece a los accionistas. Por eso, en el sentido de que es deudor, es decir, el activo o le pertenece a los del pasivo o le pertenece a los del patrimonio. Entonces, ¿quiénes son acreedores? Acreedores son los del pasivo, que son los que son en el determinado momento, solo en determinado momento algunas veces, porque luego se liquida el pasivo generado y ya no le va a deber nada. Entonces, ya esa parte ya no va a ser acreedor. Pero la entidad sigue teniendo un acreedor y eso es por el principio de entidad. Estamos hablando de los accionistas. Entonces, para ello podemos establecer esa figura de la situación financiera. Cuando hablamos ahora de los rendimientos, hablamos precisamente de dos formas de establecerlo. Uno es el estado de resultados común y corriente que nosotros conocemos y el otro es el estado de resultados integral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia la podemos establecer de esta manera sencilla. Uno es, el estado de resultados es de todas aquellas empresas que simple y sencillamente tienen operaciones para sí mismos, es decir, no tienen vinculación con otras empresas. Y el estado de resultados integral se obtiene para aquellas empresas que están como controladora, como asociada o que tienen negocios en conjunto, y ese es el que vamos a obtener como un estado de resultados integral. Luego, de efectivo, pues el estado de flujo de efectivo usted lo analiza de la forma en que las grandes actividades en las que se transforman, que son las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión, nos van a permitir analizar. Y oiga, comúnmente ese es un punto muy importante para analizar, debido a que ese me permite a mí establecer de mejor manera hacia la situación financiera. Veamos. Muy bien.
hacia dónde se va a orientar la situación financiera de la entidad. Si nosotros analizamos precisamente, si nosotros analizamos de la mejor manera los estados de flujo de efectivo, nos va a permitir de alguna manera tratar de observar la mejor posición que tenga la situación financiera. Y de ahí pues los otros estados financieros que son de mucho apoyo. Entonces, ¿quién es responsable precisamente de toda esta situación de los estados financieros? Pues simple y sencillamente hablamos de la administración, que es la que toma las decisiones sobre las mismas. Muy bien, esta nueva normativa, le dio un giro al tipo de característica que tiene la contabilidad. Ahora lo está orientando, uno, a la información financiera útil y dos, a las características de mejora. Ambas son características cualitativas. Incluso en algunas conversaciones con colegas quedamos muy en acuerdo de que precisamente ahora la evaluación en el sentido del análisis de estados financieros ya no solamente se debe de hacer de manera cuantitativa, sino más bien cualitativa, es decir, cuál es la esencia de la calidad de la información que estamos produciendo. Esta para la toma de decisiones. Seguimos sobre la base de la toma de decisiones para cuidar el interés público. Como decíamos, el interés público pueden ser muchas personas, principalmente nuestra junta directiva o el propietario en última instancia. Entonces, aspectos como la relevancia, la materialidad, me brindan algún tipo de posicionamiento, porque en los estados financieros yo debo de ser pero tan analítico, es decir, debo de dar tanta información como la vaya a necesitar, pero también debo de ser tan sintetizada la información para poder de alguna manera visualizar en un pequeño brief, es decir, de una manera rápida, el estado financiero en sí. La materialidad, pues recordémonos que es un análisis que se hace de forma comparativa y evalúa porcentualmente cuál es el grado de participación de algunas cuentas en los estados financieros para poder visualizar qué es lo que está pasando, hacia dónde va esta cuenta o posiblemente cuál es el grado de afectación a nivel financiero que nos esté dando esta cuenta. Y por último, pues la información financiera, nosotros sabemos que debe de ser la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, lo que se plasma en los mismos, es decir, debe ser una representación fiel, completa, sin tendencia a causar daño, sin tendencia a engañar, sin tendencia a que se formen criterios diferentes de esa entidad. Eso es básicamente las características cualitativas de la información financiera útil. Ahora hablemos de las de mejora. Cuando hablamos de las de mejora, básicamente nos estamos refiriendo a 4 grandes aspectos. La comparabilidad. La comparabilidad, la base es homogeneizar toda la información. No podemos estar comparando peras con manzanas. Debemos de comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Es decir, cuentas específicas deben de ser homogenizadas para que nosotros en los mismos niveles, si desaparece una cuenta en un periodo determinado que vamos a hacer una comparación, porque ahora no estamos hablando de comparar solo un año con el otro, porque ahora hay que evaluar tendencias también para hacer referencia precisamente a la tendencia que pueda tener esta entidad por negocio en marcha. Entonces, claro, si nosotros tenemos estados financieros continuamente, y estos estados financieros me van a permitir evaluar sobre la razonabilidad que se pueda presentar en estas cifras, y si estas cifras van tendientes a un crecimiento, porque tenemos que evaluar si crece, pero si crece tenemos que evaluar qué título o qué rubro es, pues si es una
una cuenta de pasivo, si es una cuenta de activo, eso va a causar diferentes evaluaciones. Eso va a causar diferentes tomas de decisiones, porque no es lo mismo que crezca una cuenta de pasivo a que crezca una cuenta de activo, no es lo mismo que crezca una cuenta de patrimonio. Las tres tienen acepciones totalmente distintas y eso lo debemos de tomar en cuenta nosotros al hacer este tipo de evaluaciones. Varios ya me han escuchado decir que ya nosotros no debemos de ser contadores, ya nosotros debemos de ser asesores contables, es decir, nos debemos de hacer escuchar, debemos de ser partícipes en la toma de decisiones, pero sobre la base de los estados financieros, con aspectos eminentemente técnicos que me permitan a mí evaluar la tendencia de esta institución, de esta entidad, para que no se vayan a cometer errores, para que no vayan a tener una tendencia a ir a un declive en esta empresa y vaya a permitirnos de alguna manera prever estas situaciones. La verificabilidad es una forma de, recuérdense que toda la contabilidad, toda la información contable y financiera debe de tener un amparo, debe de tener una evidencia, debe de ser conocida de dónde procede. La otra parte es que debe de ser oportuna. O sea, estados financieros que se emiten a 15 días de haber pasado el cierre del periodo. Y aquí vamos a ser más claros, pues aquí no hablamos de periodos de un año, aquí hablamos de periodos de mes. ¿Por qué razón? Porque un mes puede causarnos mucho daño en nuestros estados financieros. Un mes mal evaluado puede causarnos que tomemos malas decisiones. Entonces, los estados financieros deben de ser oportunos. La información financiera debe ser oportuna. ¿Qué tan oportuna? Decir 3 días, ya estamos diciendo que tenemos 3 días de retraso en esta información. Algunos van a decir, no, pero ¿y qué le pasa? ¿Y por qué está opinando de esa manera? Pues lo que simple y sencillamente deberíamos de hacer es que toda la información debe de ir en un orden cronológico, porque precisamente a eso nos manda, incluso nuestra normativa legal a eso nos manda. El Código de Comercio dice en orden cronológico, y cuando hablamos de orden cronológico es día por día, día procesado, día informado, día analizado. Y la información, pues, obvio, esa es la base de nuestros análisis, debe de tener cierto grado de comprensión, es decir, debe de ser fácil para nosotros hacer una evaluación. Los que ya se tiene un poquito más de experiencia, solo observa un estado financiero y rápidamente comprende qué está sucediendo en esa entidad. Pero se necesita así mucho conocimiento, mucha experticia para hacer este tipo de evaluaciones. Y luego, simple y sencillamente, sentarnos a desarrollar un excelente análisis de estados financieros. Muy bien, después de esta pequeña introducción, ahora vamos a hablar de provisiones y contingencias. Tenemos un pequeño índice de lo que veríamos en esta oportunidad, como vamos a tener esta sesión y la próxima el día de mañana a la misma hora. Espero siempre contar con su presencia. Entonces, vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar sobre el alcance que tiene esta sección 21 en la norma. Vamos a hablar de la forma de reconocimiento de las provisiones y contingencias. Podemos hablar de la medición inicial, que es en el momento del reconocimiento, y podemos hablar de una medición posterior. En esta parte siempre les hago ver que en la medición posterior siempre deben de participar gente con cierto grado de experticia que nos pueda dar, de alguna manera, una evaluación más apegada a la realidad, más apegada al mercado
y que tenga pues la base suficiente de experticia para hacerlo. Y por final, por supuesto, al final deberíamos de ver cuál va a ser la información a revelar. Vamos a ver, esta norma tiene separados dos conceptos. Uno en sí, que es la provisión, y el otro, que es una contingencia. En ambas situaciones deben de hacerse de forma justificada, cuantificable, lo más apegado a la cuantificación. Oiga bien esta situación, porque algunas veces usted me va a decir, mire, pero una contingencia puede o no puede ser, puede o no puede darse, porque precisamente por eso se llama contingencia. Y una provisión no es nada más que un pasivo generado, por supuesto, de hechos en el pasado, que de alguna manera no sabemos cuándo vamos a tener el resultado de que se vaya a tener que cumplir esa obligación, porque ojo que debe de ser una obligación la mayoría de veces de tipo legal. Entonces, para que nosotros podamos establecer este tipo de provisiones, debemos de tomar en cuenta que sean justificadas, es decir, que sepamos va a ser el efecto que va a tener. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Es decir, recuerden que todo en contabilidad es transformado en dinero. Y además que tengamos la suficiente experticia, es decir, que tengamos el suficiente conocimiento y la experiencia también, porque la experiencia cuenta mucho, eh, para hacer esa información confiable. Entonces, básicamente ya dijimos qué es lo que es una provisión, y en el caso de la contingencia hay dos acepciones, es decir, puede ser una contingencia de pasivo y puede ser una contingencia de activo. En el caso de la contingencia de pasivo, también es muy incierto que esta obligación se pueda dar. Ese es un poquito más como que el criterio, más que todo, es podría o no podría darse. Podría ser o no podría ser. Porque en el caso de la provisión, sí estamos hablando que tiene un amparo un poco mayor, que es la parte legal. Pero en la contingencia estamos hablando de que hay posibilidades de que lo que se genere a través de el pasivo que se genere, porque en este momento estamos hablando del pasivo. El pasivo que se genere contingente puede ser o no puede ser que sea de tipo o de orden de fuerza, es decir, que tengamos que cumplir con lo mismo. ¿Por qué? Porque posiblemente vayamos a tener que ir a un litigio, que posiblemente vayamos a tener que defendernos en ese sentido, porque a eso vamos con lo de las contingencias. Y posiblemente también sea una obligación que esté presente, pero que no cumpla con que tengamos la obligación de desprendernos de los recursos. Es decir, no tengamos la obligación de entregar esos recursos. Y además, o algún tipo de recurso. Y además, que no podamos hacerlo de manera fiable. Es decir, que el criterio con el que se está midiendo no sea tan técnico, y eso hay posibilidades de que me pueda dar o pueda terminar en que se desaparezca la contingencia. Y cuando hablamos de un activo contingente, es que para reconocer un activo contingente, es decir, se va a dar o no se va a dar un ingreso, por ejemplo, eso, si se va a dar, entonces deja de ser contingente, si no va a ser un activo, va a ser considerado como un activo. Y si no se va a dar, pues simple y sencillamente no se reconoce. ¿Por qué? Porque no vamos a estar reconociendo. Recuérdense que el reconocer un ingreso para nosotros puede significar una afectación en impuestos o puede ser una afectación en resultados. Eso, lo mejor, y la norma así lo establece,
no reconocerlo. Hasta el momento, esperaría que si alguien tiene alguna pregunta y desea activar en este momento su micrófono, lo puede hacer y con gusto ampliamos un poquito algún tipo de conceptos que hayamos visto. Por supuesto han sido conceptos generales, pero si alguien tiene alguna duda en estos momentos. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Josué Campos. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, una consulta. Dentro de la profesión utilizamos casi siempre la palabra, y a veces la utilizamos mal, la parte de provisionar un gasto. ¿Estaría correcto seguir utilizando expresiones como dejemos provisionados todos los gastos o tendríamos que registrar el pasivo? Eh, Prácticamente el efecto en los estados financieros casi sería el mismo, Sí, es el pero mismo, por así es. tecnicismo. Fíjate que la idea básicamente, cuando tú haces una línea de tiempo, José, cuando tú haces una línea de tiempo, puedes observar de que los beneficios económicos en el futuro van a ser suspendidos. Cuando tienes un pasivo, van a ser suspendidos porque para cancelar ese pasivo vas a tener que deshacerte de esos beneficios económicos, ¿no? De lo que ha generado esos beneficios económicos. Entonces, cuando tú tienes una línea de tiempo, necesitas que todo lo que esté dentro de esa línea de tiempo, y cuando estamos hablando de una línea de tiempo, estamos hablando del periodo contable, que es en nuestro país, por ejemplo, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ese tipo de acepciones tenés que tomar en cuenta hasta dónde vas a hacer el cierre, que es el 31 de diciembre, y tiene que afectar un gasto para considerarlo dentro de tu eh, presentación de estados financieros. Entonces, lo mejor es que reconozcas el gasto, pero comúnmente, esto es lo que pasa, comúnmente estamos hablando ya casi por la época de diciembre para hacer ese tipo de... ¿Por qué? Porque ahí casi tienes la certeza de que la obligación la tienes que cumplir en el siguiente periodo, pero que lo que estás haciendo nada más es cargándole, porque ya vamos a hacer un ejercicio como lo vas a ver, lo único que estás haciendo es cargándole precisamente al ejercicio contable al que le corresponde ese gasto en la proporcionalidad que le corresponde a ese gasto. Entonces, por eso es que sí debes de reconocerlo. Muchas gracias. Ok, José. ¿Alguien más? Muy bien. Buenas Sí, noches. hola, buenas noches. Eh, Soy Luis Gonzalo Alas. Hola, Luis, ¿cómo Eh, estás? Fíjese de que por estar acá lidiando un poco con el sonido, no puse mucha atención con relación a los términos de pasivos contingentes y activos contingentes. Yo Ah, ok. tengo la idea de lo que es, pero quisiera escuchar su definición, cómo lo visualiza la NIF para pymes. Ok, magnífico, Luis. Voy a regresarme en la presentación y si puedes observar, ahí hay unos conceptos. Y pues claro, las contingencias, como decía, se separan en dos términos. Uno es pasivo contingente y el otro es activo contingente. La característica, la diferencia puede ser entre, porque algunas veces como que tiende a confundir, provisión tiende a confundir contingencia y tiende a confundir deterioro de los activos también. Esos conceptos Sí. algunas veces se nos cruzan un poco. Entonces, para separarlos, pues simple y sencillamente, bueno, por el momento no tratemos la parte del deterioro del valor, que ya específicamente incluso tiene una sección para ello, pero hablemos de la provisión, la diferencia entre la provisión y la contingencia. En el caso de la provisión, lo que les decía era de que eso tiene un amparo legal, que es un poco incierto, un poco, no tanto, pero sí es un poco incierto cuándo lo vamos a pagar, pero
la mayoría de veces las provisiones conocemos cuando debemos de deshacernos de beneficios económicos que se hayan generado para poder liquidar esa provisión que vamos a generar. En el caso de la contingencia es un poquito diferente. En el caso de la generación de una contingencia, de lo que estamos hablando es comúnmente y casi la mayoría de veces estamos hablando de litigios de tipo judicial. Y para eso se viene al caso de que, por ejemplo, te demandan y tú te vas a tener que defender, pues. Para defenderte tienes que utilizar una serie de sortilegios de tipo legal, pero como la norma te está obligando a que tú reconozcas ese proceso en el que estás metido, porque hay posibilidades, ojo, hay posibilidades de que seas sancionado y que tú lo vayas a pagar. Entonces, esa obligación es la que vamos a tomar como una contingencia, como un pasivo contingente. Y que además, fíjate bien, y que además puede cumplir con A o B de las situaciones. Una es que no tengas la obligación de pagar eso que estén reclamando. Por ejemplo, que te vayan a colocar una multa por un evento que sucedió con tu empresa por algún producto. Por ejemplo, dices, mira, un producto resultó dañado y hay posibilidad de que la persona Está bien. No, sí está bien. También tiene imagen. no pudo resguardar la cadena de no hay problema. por ejemplo. Entonces, claro, si tú te defiendes, bien, hay probabilidades de que no tengas por qué pagar ese evento. Y la otra es que posiblemente solo se les haya perdido una parte del producto, entonces nadie lo puede medir fiablemente qué es lo que está sucediendo. Entonces, como no se puede medir, simple y sencillamente sigue siendo una contingencia. Entonces, es totalmente distinto de la provisión. Pero la diferencia también entre un pasivo contingente y un activo contingente es que el activo contingente, tú dices, yo estoy haciendo un reclamo, pero puede ser que no sea. Pero cuando estás haciendo un reclamo, es que has introducido un reclamo que algo pasó cerca de tu institución y contaminó, por ejemplo. Hace poco tuvimos ese caso de que el agua estaba saliendo con cierto daño y tú podías haber dicho, sí, pero entonces quienes me dañaron mi producto fue el que me proveyó el agua, sí, pero también tú tenías que haber tenido filtros para que no sucediera eso. Entonces, esa incertidumbre de que si vaya a ser o no vaya a ser, que te vayas a tener un ingreso por ese reclamo, mejor no lo tomas en cuenta, porque si se va a dar, porque si tú tienes la certeza de que se va a dar, entonces ya no es un activo contingente, sino que ya es un activo que se debe de reconocer. Esa es la diferencia. Orlando. Dime. Eddie Castellanos. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bien, aquí escuchándote. Mira, no sé si contribuyendo un poco a la explicación que estás dando. Ok, perfecto. La provisión como tal, la misma definición te dice que es un pasivo, ¿verdad? Correcto. Comencemos por eso. Correcto. Mientras que la contingencia te dice que comienza un pasivo contingente, es decir, ya tiene el apellido adherido al nombre, pasivo contingente. Digo esto porque la provisión como tal, como pasivo, si interpretamos la definición de pasivo, resulta que es una obligación presente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, mientras que la otra, ella misma te dice, no es una obligación todavía, es posible, más no es presente. Entonces, donde comienza el análisis que todo contable debería hacer es, ¿yo ya incurrí en esto o no he incurrido en esto? ¿Es posible que incurra o no? Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando yo defino que ya incurrí indistintamente de cuándo lo tengo que pagar o cuánto lo tengo que pagar, estoy ya ante una provisión. Tendré que hacer la mejor estimación para contabilizarlo. Ya tenés. Mientras que la contingencia, ¿verdad? No defino que ya la tengo, es decir, que no es un pasivo presente, ¿verdad? Sí, esa incertidumbre de que yo digo, no es presente ahorita, sino que es posible, me lleva al análisis realmente
incluso de esa posibilidad, porque para las normas una cosa es posible y otra cosa es probable. Exactamente. ¿Verdad? Y de ahí, pues, el gran dilema de los contadores en decir, bueno, contabilizo o El revelo, criterio. El ¿verdad? criterio. Correcto. Ok, Eddie, gracias, excelente. Luis, ¿estamos? Sí, muchas gracias. Ok, excelente. Muy bien. El alcance de esta sección va sobre las provisiones, sobre los pasivos contingentes y sobre un pequeño criterio ahí sobre activos contingentes que acabo de explicar cómo es que lo vamos a tomar en cuenta. No se va a tomar en consideración algunos aspectos de algunas actividades, como por ejemplo los arrendamientos que tienen su propia sección. Estamos también con los contratos de construcción, estamos hablando de ingresos por actividades ordinarias, beneficios empleados que cualquiera de nosotros que haya visto esa sección, pues en nuestro país es bien difícil aplicarla. Y el impuesto a las ganancias. Esas van a ser excepciones que cada una de ellas tiene sus propias secciones y no van a ser tocadas en esta sección de la norma. Otra situación que se presenta es lo relacionado con la depreciación, el deterioro del valor y la incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Estas básicamente estamos hablando precisamente que si cada uno de nosotros nos recordamos cómo se presenta en el estado de situación financiera, estas se presentan en la parte del activo, exactamente abajo de cada una de las cuentas que están afectando. Ejemplo, depreciación aparece debajo de la propiedad, planta y equipo, incobrabilidad aparece debajo de las cuentas por cobrar y el deterioro del valor básicamente lo podemos encontrar tanto en la propiedad, planta y equipo y también lo podemos encontrar en la parte de los inventarios. Incluso deterioro del valor, si leemos la sección 11, que es instrumentos financieros, vamos a encontrar precisamente también que pueden tener deterioro del valor este tipo de activos. Entonces, todas estas van a ser ajustes de activos que no lo vamos a considerar como un pasivo. Entonces, ¿cómo es que esta norma señala que existe el reconocimiento inicial? Primero, solo se reconocerá una provisión si esta entidad ya posee una obligación, como perfectamente lo acaba de mencionar Eddie Castellanos, y gracias por su aportación. Precisamente estamos hablando de que ya de alguna manera contractualmente o posiblemente mediante una firma de recibido o posiblemente hayamos, bueno, algunas veces solo son de palabra, precisamente puede ser que sean solo de palabra. Aquí hay mucho criterio sobre ese tipo de contrataciones de palabra porque lamentablemente algunas veces no existe la cultura de pago, pero básicamente podríamos tener ese tipo de obligación. Y el otro punto para reconocer una provisión es que de alguna manera pues tenemos que compensar esa obligación desprendiéndonos precisamente, así como dice el concepto del pasivo, desprendiéndonos precisamente de los recursos que de alguna manera pues fueron generados por beneficios económicos que se puedan obtener para precisamente deshacernos de esa obligación. Y por último, estamos hablando de fiabilidad, es decir, que nosotros podamos de alguna manera tener la certeza, la seguridad y la confianza en que esa valoración que hemos hecho, pues se puede comprobar, es justificada y que puede de alguna manera
brindarnos algún tipo de elemento para que mis estados financieros sean reconocidos de la mejor manera posible. Entonces, vamos primero de cómo, un ejemplo, lo que usted está viendo ahí es un ejemplo de cómo se generan algún tipo de política contable en relación a las provisiones. Entonces, recuérdese que nuestro sistema contable actualmente requiere de políticas contables. Aparte de tener el catálogo de cuenta y tener el manual de aplicaciones, necesita que se establezcan políticas contables. Esas políticas deben de determinar cómo, cuándo, dónde y por qué razón es que se debe de hacer el reconocimiento inicial, la medición posterior y cuáles van a ser los elementos que se deben de revelar. Eso, de alguna manera, resumido en una política por escrito para que todo aquel que utilice el sistema contable tenga el mismo criterio, tal vez no tanto el mismo criterio técnico, porque si alguna vez usted conversa con un colega, pues la mayoría de nosotros tiene ciertos criterios que son a base de la experiencia y los conocimientos que tengamos. Entonces esos criterios, pues de alguna manera, recuerdes el código de ética, la competencia profesional nos lo brinda. Entonces para eso es que sirven precisamente las políticas contables. Aquí usted puede ver una de estas que hace referencia principalmente a cómo se deben de medir este tipo de obligaciones, cómo se debe de hacer el reconocimiento inicial, cómo se debe de hacer el reconocimiento posterior para que y cuál es precisamente lo que vamos de alguna manera a informar. Entonces ese es un ejemplo. Ahora, podemos hablar de un pequeño ejemplo de cuál sería el reconocimiento inicial y la forma de medir. Esto básicamente es un cálculo de cuota de préstamos. Ahí Eddie sabe perfectamente cómo lo hacemos y lo desarrollamos, pero lo vamos a hacer en estos momentos y quiero que me acompañen. Me gustaría que la mayoría lo hicieran en un Excel para que vayamos pues practicando un poco. Entonces vamos a hablar acá. Precisamente les voy a compartir un Excel. Vamos a ver si... Vamos a compartir un Excel acá, en el que vamos a hacer precisamente los cálculos en relación a una cuota. Una cuota, si alguien que se recuerde precisamente de allá cuando en prekinder, así me gusta a mí mencionar, cuando usted allá en prekinder estaba conociendo cuáles los principios de las finanzas. Y básicamente lo voy a hacer de esta manera porque incluso alguien hace poco, y le estoy diciendo hace poco, es hace unos 15 días antes de que sucediera esta situación, alguien me dijo, no, me dijo, o sea, para mí es bien fácil. Yo a la mitad parto la cuota, me dijo, y también a la mitad parto lo de el pasivo corriente y el pasivo no corriente. De esa manera me lo hizo ver. Entonces le dije, ok, imagínate que ese análisis que tú estás haciendo, esa forma de presentar, me vaya a causar un efecto negativo al hacer una evaluación, por ejemplo, de liquidez, al aplicar una simple razón de liquidez, eso me va a causar un efecto y dependiendo del monto me puede causar un efecto más nefasto todavía al evaluar la liquidez o al evaluar el endeudamiento, que es las dos razones financieras que más saldrían afectadas. Entonces, para eso, pues vamos a utilizar una fórmula en la que vamos a utilizar el capital multiplicado
Y aquí lo vamos a ir colocando así, multiplicado por el interés sobre esto, sí, ese 1, ahí déjelo que eso es parte de la fórmula, 1 menos, y aquí podemos abrir un paréntesis en el que decimos 1 más el interés, aquí sí colocamos el interés, y esto lo vamos a elevar a la menos n, es decir, aquí le explico qué es todo y cada uno de estos. Muy bien, el capital, si usted sabe, es el capital insoluto, es decir, la cantidad de dinero. Capital insoluto, lo que no se ha pagado. Si alguien nos... quiero ver algo. Solo quisiera saber si están viendo la pantalla, por favor. Alguien que me haga una observación. Sí, estoy viendo la pantalla. ¿Está viendo el Excel? Sí, estoy correcto. viendo en Excel. Ok, excelente, gracias. ¿Y me están acompañando? Sí, exacto. Ahí Ok, tengo gracias. Excel también. ¿Perdón? Tengo un archivo de Excel abierto también para irlo Perfecto, practicando. gracias. Ok, magnífico, gracias. Entonces, aquí, veamos, sigamos. Entonces, el interés. En este caso, ojo con esto, que el interés lo debemos de calcular. Por supuesto, es la tasa de interés. Lo debemos de calcular cómo vamos a hacer los pagos. Es decir, si vamos a hacer pagos mensuales, tenemos que calcular ese interés, lo tenemos que transformar en forma mensual. Y si vamos a hacer pagos bimensuales o trimestrales, ese interés lo debemos de transformar precisamente entre tres, es decir, entre la forma en que vamos, no entre tres, perdón, sino en la forma en que vamos a pagar la cuota. Y cuando hablamos de nuestro N, estamos hablando del número de pagos que se van a realizar. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos una presentación acá, dice $150,000. Lo que me interesa es esta parte, mostrarle a usted esta parte que es el 2 de diciembre. Eso es lo que me interesa, que usted vea que es el 2 de diciembre el que se está haciendo esto. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿No se está compartiendo el Excel? ¿Ahora qué están viendo, compañeros? El Excel. El Excel están viendo todavía. Así es. Excelente. Muy bien. Ok, entonces estamos hablando de $150,000. Permítanme que no me he podido pasar al Excel. Se ve el Excel solamente que está congelado. Sí, eso es lo que estoy viendo, que está congelado. Ok, ahora sí se está moviendo. Sí, ahora sí. Hoy sí Muy se bien. está moviendo. Excelente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora decimos que el capital que nosotros ya tenemos, estamos hablando de $150,000. El interés es el 9.5% y dice que son 3 años de plazo. Los pagos van a ser pagos mensuales. Ahí menciona que son pagos mensuales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es transformar nuestro interés para poder aplicar la fórmula. Tenemos que transformar nuestro interés en un decimal. Entonces lo que hacemos es que dividimos este interés entre 100 para que nosotros podamos tener
un decimal. Y luego vamos a multiplicar por el número de pagos que vamos a hacer, es decir, por 12. Vamos a hacer 12 pagos en el año y como lo que necesitamos es una cuota anual, todos los análisis son en el año. Incluso cada vez que usted vea este porcentaje publicado, eso significa, en donde quiera que usted lo vea, significa que es anual. Entonces ya tenemos los datos para poder sustituirlos en nuestra fórmula. Entonces tenemos el capital, que son 150,000, el interés, el 9.5, que ahora lo transformamos en 0.095, y luego los 3 años lo vamos a transformar en meses, es decir, en el número de pagos que vamos a realizar, que vamos a pagar 36 meses. Entonces, para que R vaya a ser igual, entonces yo lo único que voy a hacer es sustituirlo y digo que esta cantidad la voy a multiplicar por el interés, pero ojo, que todavía tengo el interés anual. Yo lo tengo que transformar este interés en forma mensual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dividido este interés que está en forma decimal, lo divido entre 12. Y esa cantidad que está ahí... Porque son los 12 pagos del año, puta, escuchar está bien. Exactamente. Muy bien. Luego colocamos el 1, que es parte de la fórmula, este menos, que es parte de la fórmula, y aquí vamos a hacer una operación que de un solo vamos a elevar 1 más el interés. Solo se lo voy a plantear aquí para que lo vean cómo. Sería 1 más 0.0079167. Y esto, por supuesto que esto debe de estar elevado acá. Esto lo vamos a elevar a la menos 36, porque es el número de pagos que voy a realizar. Entonces, si yo aplico mi fórmula dice que yo debo multiplicar 150,000 por el interés. Y ya tengo mi primer dato. Sigo con 1 y sigo con menos. Y luego, ahora sí puedo hacer la operación. Entonces, por aquí voy a colocar... no, aquí tengo el dato. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a escribir potencia para los que tienen su Excel en español, se escribe potencia, y para los que tienen su Excel en inglés, se escribe power. Entonces decimos 1 más este interés y todo esto elevado a la menos 36. Y eso me va a dar este dato. ¿Ya les salió a todos? Muy bien. Para que veamos nosotros mejor la operación, ya acá, siempre es R, planteando la fórmula. Ahora vamos con la siguiente parte. Siempre traslado esta cantidad y ahora hago la resta de 1 menos el resultado de esta operación. Y eso me da esa cantidad. Entonces, mi cuota va a ser exactamente esta cantidad entre esta fracción que me dio acá. Y acá tendríamos la fórmula para hacer nuestros pagos. Verifiquemos algo. Verifiquemos si realmente haciendo 36 pagos de esta cuota vamos a liquidar completamente tanto el saldo de capital como el de intereses. Entonces, para eso decimos que vamos a tener 36 pagos. Entonces, nos vamos y vamos a desarrollar una tabla de amortización. Vamos a ver. Hasta acá. Acá están las cuotas. Y recuérdese que esta es la cuota
Ahora bien, van a ser 35 cuotas iguales. ¿Por qué? Porque la última va a ser diferente por el saldo que pueda tener. Vamos a ver si le quitamos, aunque usted no lo haga ahí, pero le vamos a quitar un par de decimales acá. Entonces, aquí vamos a colocar el interés. Ese interés me va a permitir a mí, realmente no necesito hacer el cálculo de toda la tabla de amortización, porque lo que necesito nada más es fraccionar esta cantidad, pero yo lo que quiero verificar que esta cantidad sea la correcta. Nada más eso es lo que quiero. Entonces, vamos a ver. Yo tengo acá un interés. Lo que vamos a utilizar acá es la fórmula del interés simple. La fórmula de interés simple no es nada más ni nada menos que multiplicar el capital por el interés, por el tiempo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es precisamente eso. Y este va a ser el abono a capital y este el saldo. Entonces, vamos a traernos el saldo original, que son los 150,000. Lo colocamos acá. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el interés. Y para calcular el interés, vamos a tomar el saldo. Lo vamos a multiplicar por esta cantidad y la vamos a anclar. ¿Cómo lo anclamos? Le damos F4 y anclamos el porcentaje multiplicado por, y este es un convencionalismo que vamos a utilizar porque en la realidad vamos a utilizar mes calendario y año calendario, pero aquí vamos a utilizar mes comercial y año comercial. Entonces vamos a decir que entre 360. Y ese es mi interés. Para verificar, comúnmente es el mismo que sucede, que aparece acá. Entonces, mi abono a capital, ¿cuál va a ser? Va a ser mi cuota menos mis intereses. Y ahora mi saldo va a ser mi cuota menos mi abono a capital. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿A alguien le ha dado diferente la cuota? Eddie. No, todo bien, estoy siguiéndote. Todo bien. Ok, Sí, excelente, gracias. Muy bien. ¿Puede repetir el cálculo de la fórmula? Con gusto. Muy bien, vamos de nuevo con la fórmula. La fórmula se plantea, aquí está planteada, que es esta, que es el hecho de multiplicar el capital por el interés. Esto es una división. Vamos a marcarla acá, que es una división. Orlando. Dime, Eddie. Es muy posible que, igual que allá en la clase, ¿te acordás? Ajá. El problema sea al trabajar con la potencia. Tal vez ahí puedes detenerte para Ok, claro. con gusto. Ok, con gusto. Entonces, vamos de nuevo. Esta es mi fórmula. R es reconocida como la cuota. Entonces, esta es la fórmula, es el capital multiplicada por el interés sobre 1 menos, y esta es una composición de la fórmula que es 1 más el interés, solamente esta porción elevada a la menos n. Y n, pues ya vamos a conocer que es mi número de pagos que voy a realizar. Entonces, ¿qué decíamos que componía esta cuota? Compone capital, que es precisamente el capital insoluto. Y el capital insoluto es lo que no hemos resuelto, lo que no hemos pagado. Entonces esto es $150,000. El interés es la tasa de interés, pero la tasa de interés, comúnmente las que están publicadas, todas son de forma anual. Entonces yo necesito una porción de ese interés.
porque solamente necesito cuánto interés debo de aplicar por un mes. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo mi 9.5% de interés que dice ahí, lo divido entre 100 y eso me da la fracción, que es una fracción, ahora es un decimal para hacer operaciones. Posteriormente, ese resultado lo voy a dividir entre precisamente mis 12 cuotas que voy a sacar. ¿Por qué? Aquí tengo este interés anual y lo transformo en un interés mensual. ¿De qué manera? Dividiéndolo entre 12. Luego voy a obtener mi N, que es el que está aquí, al que lo elevo en una forma negativa. ¿Cómo lo hago? Me dice el ejercicio que yo debo de pagar en 3 años ese crédito, pero debo de hacer pagos mensuales. Para hacer pagos mensuales, entonces voy a tener que hacer 12 pagos al año por 3 años, es decir, 36 pagos. Eso es lo que me da el resultado de la multiplicación de 3 por 12. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Son $150,000. Vamos a sustituir toda la información que ya tenemos. Como buenos contadores así lo hacemos. Sacamos toda la información primero y luego hacemos lo siguiente. Sustituimos los datos en la fórmula. Ya tenemos nuestra fórmula acá. Ahora sustituimos los datos. Vamos a colocarle acá que es una división también. Acá que es una división. Entonces decimos que el capital multiplicado por mi interés, y en este caso es mi interés mensual que lo obtuve acá, 1 menos, y ahora vuelvo a hacer una composición de la fórmula que es un número 1 sumando a mi interés obtenido de forma mensual elevado a la forma negativa en la que voy a pagar mi préstamo, es decir, la cantidad de pagos que voy a hacer. Empiezo a desarrollar mi fórmula y ahora digo 150,000 por el interés, que usted lo va a ver aquí. Esa multiplicación me va a dar 1,187. Ya tengo resuelta la parte de arriba, ahora resuelvo la parte de abajo. Para operaciones matemáticas, ustedes saben que primero hay que hacer lo que está dentro de los paréntesis para luego hacer las multiplicaciones, luego las divisiones y por último las sumas y las restas. De esa misma manera prioritaria para hacer las operaciones, ahora vamos a hacer esta parte de acá. Entonces vamos a hacer que primero nos vamos a deshacer de ese paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos 1 más, si yo hago lo siguiente, lo voy a hacer aquí aparte. Tengo un 1 y tengo mi interés. Si yo hago esa sumatoria, así. Si yo hago esa sumatoria, perdón, esto más esto es lo que me compone la parte interna de esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es elevado esto, elevarlo a la menos 36. Y para hacer eso, utilizo una fórmula que precisamente está dentro de las funciones de Excel. Y lo primero que hago es escribir un más y escribo la palabra potencia. Eso lo que va a hacer es elevarme un número determinado que yo seleccione, me lo va a elevar a una potencia que también yo seleccione. Tengo que abrir un paréntesis y ahora puedo decir, porque como lo voy a hacer ya que está desarrollada acá la operación, señalo, aquí dice número. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahí coloque el número que usted va a elevar a la potencia. Le doy un clic acá y ya me lo seleccionó. ¿Qué es lo que hago ahora? Le doy una coma porque estas son las indicaciones que me está dando la fórmula. Le doy una coma y ahora me dice que le coloque la potencia. Entonces, vamos a hacer algo así. Yo voy a colocar aquí el menos 36 porque esa es la potencia. Entonces vamos a repetir más potencia y digo este número elevado a esta potencia. Y cierro el paréntesis y eso me da esta cantidad que es precisamente la cantidad que obtuve acá en esta operación. Luego, nuevamente, sigo desarrollando mi fórmula
y acá tengo los 1187, que son la operación de multiplicar los 150,000 por el interés mensual, sobre la diferencia entre 1 menos el resultado de haber elevado esta operación a la menos 36. Y eso me da esta fracción que es 0.24714136. Yo creo que salen más decimales. Si lo ampliáramos ahí, salen más decimales. Pero, entonces ahora lo que hacemos es dividir los 1187 entre esta cantidad y ya tengo mi cuota a pagar de forma mensual. ¿A todos les dio igual? Sí, Excelente. gracias. Bueno, magnífico. Ahora te explico, o les explico, perdón, les explico lo de la tabla de amortización, porque tenemos que separar. La tabla de amortización es única y exclusivamente para saber si ese cálculo que yo acabo de hacer, y oiga lo siguiente, este cálculo que usted está haciendo acá es lo que utiliza todo el sistema financiero, a excepción, por supuesto, de que acá nosotros estamos utilizando el convencionalismo de utilizar 30 entre 360 y en cambio el sistema financiero, cuando se lo plantea al principio a usted, cuando le da la tabla de amortización, se lo plantea así. Y luego cuando se lo va aplicando cuota con el mes calendario y el año calendario. Ese pequeño detalle nada más, pero que lo utilizan de esa manera, lo utilizan así. Incluso un compañero me resultó en un día de estos y me dijo, mire, pero eso no lo aplican. Claro, tráeme un contrato, me llevó un contrato y ahí decía tasa efectiva tanto y tasa nominal tanto, y ya vamos a hablar de esas tasas un poco adelante, pero cuando le hice los cálculos fueron exactamente los mismos. Muy bien, entonces vamos a pagar 36 cuotas de 4.804.94, van a ser 35 y la última es la diferencia del saldo. Entonces, para poder separar nosotros, porque usted tiene que reconocer, no debe de esperar el recibo que viene del banco, sino que usted ya debe de haber hecho el cálculo para ir verificando que realmente le estén cargando, porque, oiga, comúnmente pasa esto. Le dicen que es un 9.5 y cuando usted viene a hacer los cálculos le están cobrando el 10%. Ese 0.5 dicen no se fijan, pero algunos sí nos fijamos. Entonces hay que estar pendientes de eso. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el interés primero. ¿Cómo? Entonces utilizamos la fórmula de interés simple, que es capital por el interés por el tiempo. El capital, el saldo del capital. El interés anual. Y el tiempo, la fracción del tiempo, es decir, 30 entre 360. Esa es la fracción del tiempo que vamos a utilizar. Para colocar mi fórmula, yo lo que hago es lo siguiente. Primero, voy a colocar mi capital, que son los 150, multiplicado por mi interés. Y mi interés lo que hago es anclarlo. ¿Cómo lo anclo? Pues cuando escribo mi interés, cuando fijo mi interés, lo hago con F4. Le doy Alt F4, o perdón, función F4, o algunos no necesitan colocarle función, sino que directamente está la tecla, le da F4 y aparecen estos símbolos. Estos símbolos de dinero significa que esto está anclado. Multiplicado por 30 entre 360, que todo lo va a hacer así. Entonces ya tengo mi primer interés. El primer comúnmente es este, igualito, es siempre. Entonces luego, mi abono a capital, ¿cómo va a ser? Es mi cuota menos el interés. Esto es mi abono a capital. El saldo, ¿cómo lo hago? El saldo a mi saldo anterior, que es el préstamo en sí, le resto mi abono a capital y me queda este nuevo saldo. Para hacer la siguiente, aquí solo voy a jalar acá, pero me va a dar este problema. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, yo tengo que desplazar esta fórmula hacia acá. Y eso es mi nuevo interés.
¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en la segunda cuota solamente es sobre saldos. Es decir, sobre este saldo voy a hacer el cálculo de los intereses. Y mi abono a capital va a ser mi cuota menos mi interés, ese es el saldo. Ahora, voy a corregir esta, que lo que está haciendo es esta movida, y la coloco acá, y ese es mi nuevo saldo. Y ahora, lo único que vamos a hacer es precisamente llegar hasta la cuota número 35. Y con la cuota número 35 lo que vamos a hacer es esto. Calculamos el interés final, y para que la cuota sea exactamente la que me va a dar 0, hago esto, y ahora puedo hablar y me da 0. ¿Estamos? Todo esto lo hice única y exclusivamente para saber si realmente mi fórmula había hecho buen cálculo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito para esta fórmula? Bueno, lo que necesito es que esta fórmula es para 30 días. Lo comprobé con un cálculo, Licenciado, y da exactamente igual. Excelente, gracias. Y veamos lo siguiente. Ahora resulta que lo que acabamos de decir es que la provisión es como que un poco incierta. Es un pasivo, pero es un poco incierta. En la realidad aquí no es. Y también hice la mención de que la provisión tiene un amparo legal en muchas oportunidades. Claro, un préstamo tiene un mutuo amparado, tiene un mutuo, tiene un pagaré, puede tener una letra de cambio, cualquier cosa puede tener. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjese bien, este interés es para 30 días y este abono de capital es para 30 días. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dividir esto entre 30 y dividir precisamente, perdón, acá, este es interés diario. Aunque usted va a decir, no, pero es que esto no va a ser así. Claro que no va a ser así, pero tendría que ser otra vez un recálculo del saldo. Aquí podría hacerlo. Aquí en lugar de poner 30, podría poner, y ya lo vamos a hacer también, y lo mismo le va a dar. Entonces usted lo que hace es esto, lo multiplica por ¿cuántos días le quedan? El día 2 le entregaron el préstamo. Entonces usted va a pagar hasta el siguiente de enero. Pero si usted no provisiona los intereses, porque usted va a utilizar ese dinero, porque, ojo, criterio de nuevo, usted va a utilizar ese dinero para comprar mercadería, porque tiene que prever las altas ventas que va a tener hoy en diciembre. Entonces, lo que tiene que hacer es la porción que va a utilizar para ese periodo, la tiene que cargar a ese periodo. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, ¿cuántos días nos faltan? Nos faltarían, porque, ojo, si se lo entregan el día 2, usted tiene que pagar el siguiente día 2. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuánto le faltaría? Y vamos a hablar de criterios. Entonces, mantengámonos en la parte de, mire, 30 días son, no estamos hablando de calendario, sino que estamos hablando del convencionalismo que acabamos de tomar. Muy bien, entonces ya pasaron 2 días del mes, entonces faltarían 28 días. Y exactamente el compromiso que usted tiene de pagar el capital también lo debería, porque el saldo lo tiene que disminuir también en la misma proporción, tiene que disminuir el saldo. Entonces usted dice entre 30 y luego esto lo multiplica por 28. Entonces ahora tiene su provisión para gastos financieros y su provisión para disminuir el préstamo. ¿Alguna consulta? Licenciado, perdón, me perdí un poco cómo determinó el interés diario. El interés diario. Hagamos lo siguiente. Fíjate bien, si en lugar de
hacer esta, porque lo que hice fue el interés que aplicas acá, que esta es tu tabla de amortización. Y ya vimos que tu tabla de amortización te va a llevar a cero en los 36 meses, es decir, todo esto vas a pagar de intereses. Esta cantidad vas a pagar de intereses. Y estos son los abonos a capital, que van a sumar 150,000, si tú lo ves. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que mis estados financieros sean lo más apegados a la realidad, es decir, que tengan la fidelidad que nosotros queremos. Para ello, necesitamos que todos los saldos sean exactamente el 31 de diciembre y eso incluye los cargos por gastos que se puedan generar. En este caso, gasto financiero. Entonces, lo que hice fue dividir mi gasto de este mes. Dices tú, mire, pero este es diciembre, entonces, ok. Entonces, pero como tú no vas a pagar esto, tú lo vas a pagar hasta enero, porque el 2 de diciembre te lo entregaron. Lo vas a pagar hasta enero, 2 de enero. Entonces, la cuota de 4,804,94. Pero pasaron 28 días que tú dices, ya, lo voy a pagar el 2 de enero. Sí, pero tus estados financieros no van a reflejar la realidad de la operación. ¿Qué necesitas para eso? Necesitas provisionar los intereses y necesitas provisionar el pago. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy bien. El abono a capital y el abono de intereses por los 28 días. Entonces transformas lo que tienes para 30 días, lo transformas en 28 y te da esto. Y lo que tienes para 30 días de abono a capital, lo transformas en 28 y te da esto. Si utilizaras la fórmula, así como te la acabo de mencionar, que son los 150,000 multiplicados por el interés, multiplicados por 28 días, divididos, perdón. Esto es 28 entre 360. ¿Qué pasó en la fórmula? Te da lo mismo. Lo que hice acá, aquí me comprueba que sí estoy realmente haciendo exactamente la provisión. Y recuérdate que aquí estamos hablando de una cantidad mínima, pues hay entidades que son millones de dólares los que tienen que provisionar. Entonces, esto me va a permitir a mí exactamente reflejar lo más apegado a la realidad posible. ¿Estamos? Ok, gracias, Lee. Ok, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muy bien, continuamos entonces. ¿Ahora sí ven la presentación? Sí, la vemos. Sí. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Otro ejemplo, y este es un ejemplo así como un poquito modificado, porque ustedes conocen qué es lo que pasó hace unos años por acá, precisamente en un ingenio que dio como resultado que la melaza que tenía, pues, se derramó y precisamente por ahí anduvo la multa por esa cantidad de dinero. Entonces, aquí estamos hablando de que la población pues colocó una demanda, hicieron todo el proceso, la entidad va a reconocer que hubo una infracción y que va a esperar que el tribunal decida cuánto va a ser la indemnización, pero han habido peritos que ya determinaron cierta cantidad de dinero. No va a ser cierta, o mejor dicho, es incierta la fecha en la que se va a pagar, pero sí se sabe que se va a pagar. Entonces, definitivamente tenemos que provisionar esa cantidad de dinero para poder nosotros reconocer en nuestros estados financieros que vamos a tener ese compromiso. Se generó ese pasivo para lo que vamos a tener que deshacernos
de recursos que se han generado anteriormente por beneficios económicos en el futuro. Es decir, ya tenemos una provisión. Eso podría ser un ejemplo práctico un poquito. Los dos ejemplos son bastante apegados a la realidad. Usted sabe que eso así fue. Ahora no sabemos si lo pagaron o no lo pagaron. Eso es, lo determina las instituciones respectivas, pero al final sí se conoció que fue esa cantidad. Usted puede decir, mire, en los estados financieros de esa entidad deberían de haber sido reconocidos. Deberían de haber sido, pero recuerde que una provisión de esta también en determinado momento le puede generar una comprensión de sus estados financieros un poco mala. Entonces, algunas personas optan, o algunas, las gerencias, algunas administraciones optan por no revelar esa situación. Y usted, como buen contador respetuoso de la normativa técnica, de la normativa legal y con todos sus principios éticos bien puestos, tiene que hacer ese tipo de provisiones. Muy bien. Otro ejemplo, que en este caso es la misma institución, pero no hubo una demanda de parte de la población, pero sin embargo sí hay un proceso legal que ha sido plasmado, que posiblemente vaya a ser en determinado momento, pero no ha sucedido. Pero aún así, recuérdese usted lo siguiente. Nuestro país hace, ¿qué le diré? Estamos hablando de allá cuando sucedieron los hechos estos de Incepro, Crediza, ya nuestro país, ¿qué fechas pueden ser esas? Fueron 90 y algo, 95, 96, ¿verdad? Por esos periodos ya nuestro país ya acataba disposiciones de orden mundial en el sentido de la protección del medio ambiente. Mucha de la normativa, si usted la ha leído, mucha de la normativa, como por ejemplo, ya vamos a ver uno de propiedad, planta y equipo, en el que precisamente se ven las evaluaciones que se tienen que realizar por desmantelamiento, por reforestación, por dejar de nuevo el medio ambiente en la misma forma en que lo encontró. Entonces, este ejemplo básicamente es en ese sentido, pues es decir, todas las empresas, todas las entidades deberían de tener dentro de sus políticas internas, deberían de tener modalidades de algún tipo de provisión, reservas, qué sé yo, para, peor aún, si este tipo de empresas, a sabiendas y conociendo de que causan daños al medio ambiente, no lo hacen. Entonces, la normativa técnica precisamente ahora le hace ver ese tipo de situaciones y le exige pues que tome en consideración ese tipo de situaciones. Entonces, este ejemplo va en ese sentido también. La empresa contrató a un especialista que hizo la evaluación y manifestó que en el primer año se iban a gastar 1.975.000 y en el siguiente periodo iban a ser $175.000. Entonces, claro, la responsabilidad, el pasivo que se genera, porque hay que contratar una institución que desarrolle la limpieza de los mantos acuíferos, que desarrolle la reforestación, que desarrolle la limpieza de la tierra. Va a haber posibilidades. ¿Se imagina usted aquella situación que se planteaba allá en San Luis Talpa, donde la tierra está contaminada? Pues es decir, habría que escarbar y remover esa tierra o aplicarle algún tipo de situación algún tipo de químico que contrarreste los efectos que ha causado la contaminación. Todo eso deben de tomarlo en cuenta. Entonces, la entidad, pues en este caso, tendría que hacer una provisión en ese sentido para tratar de minimizar esa situación que se vaya a presentar. Vamos a ver.
hablando de una empresa que básicamente es productora de algún tipo de elemento y que sobre la base de sus conocimientos han habido ciertos problemas en el diseño del mismo y que este ha causado ciertos defectos en el desempeño normal y que han tenido reclamos, y esos reclamos lamentablemente ya hay mucho producto en el mercado vendido y que ellos asumen de que va a tener que solventarlos. Un ejemplo es, hace poco estaban llamando de una empresa de distribuidora de vehículos, de las más poderosas de acá, de nuestro país, estaban llamando al hecho de que se presentaran con cierta marca de vehículos que les iban a cambiar las bolsas de aire. Ese es asumir un costo. Ese costo se tiene que provisionar porque va a hacer efecto en los resultados y principalmente en los resultados de donde se produjo ese bien, ese producto. Entonces, para que así como le planteé a José, creo que le planteé, o a Luis, creo que fue, donde le decía lo de la línea de tiempo, a mí me gusta mucho hablar siempre sobre líneas de tiempo porque en las líneas de tiempo estableces qué te afecta y qué no te afecta en un determinado periodo. Y eso siempre lo debemos de evaluar todos los contadores. Esa afectación específicamente a ese periodo hay que evaluarlo y hay que tomarlo en consideración. Entonces, en este caso, este ejemplo va en ese sentido también, de que la empresa, después de saber que ese producto ya, después de los reclamos que se realizaron, por supuesto, y ya está distribuido y posiblemente hasta tenga subdistribuidores, porque así sucede, pues no es la fábrica directamente muchas veces la que los distribuye, sino que ellos distribuyen a un distribuidor y ese distribuidor al consumidor final. Entonces los reclamos le llegan al subdistribuidor y luego el subdistribuidor va de retorno para... Entonces ellos deben de aprender, ellos deben de conocer lo siguiente, saber evaluar esas afectaciones que se puedan tener para que dentro de lo posible podamos hacer una medida exacta del efecto tanto económico como financiero, más que todo es este efecto económico que vaya a ocasionar porque se va directamente a resultados y me vaya a tener que afectar el periodo en el que produje y vendí ese producto. Así que para que se haga una evaluación de esas, lo hace bajo la experiencia de aplicar ciertos indicadores claves de desempeño que me permitan porcentualmente decir cuánto de ese producto está teniendo ciertos defectos que me van a causar reclamos y que voy a tener la obligación de resarcir esos daños, que posiblemente no sea el hecho de que voy a tener que compensar con otro producto, porque entonces voy a tener pérdida total, sino más bien ponerlo a una reparación. Entonces eso es lo que dice acá. Entonces hay cierta cantidad de dinero que fueron ventas, que tienen afectaciones menores. Repito, esto se hace sobre la base de estadísticas y sobre la base de las estadísticas y futuras evaluaciones con indicadores claves de desempeño, podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Son 6,000 si los efectos fueran menores y 24,000 si los efectos fueran importantes. De esos hay un cierto porcentaje. Entonces, en el 75% de los productos no aparecerán defectos. En un 20% los defectos serán menores y en un 5% los efectos serán importantes. Entonces, la solución que vamos a plantear es que el 75% de nada porque no hay afectación, pero el 20% de 6,000, que va a ser una responsabilidad que vamos a tener, es decir, se está generando un pasivo, es una obligación, puede ser contractual y eso contractual me va a llevar a una obligación de tipo legal. Tengo que hacer una provisión que me haga reconocer un pasivo, pero a la vez reconocer el gasto para
ver la afectación que va a tener en mis resultados. ¿Estamos bien hasta acá? Y ese gasto es deducible del impuesto de renta. Correcto. Ok, gracias. Porque ahí tú lo que vas a hacer es ampliar la producción. Imagínate que está relacionado directamente con tu proceso productivo, pues. Ahí vamos a tendríamos que entrar en qué tipo de proceso productivo y si el defecto en determinado momento va a ser atribuible a tu persona o a la entidad, pues eso habría que hacer una serie de evaluaciones y los expertos en impuestos también tendrían que entrar en eso para que poder establecer lo mismo, pero en primera instancia considero que sí. ¿Ese licenciado genera algún tipo de diferencia temporal? En el caso de... Del cálculo el caso del reconocimiento del gasto, digamos, para efecto de cálculo de renta y si me genera algún tipo de diferencia temporal. Fíjate en lo siguiente, resulta que tal vez no te vaya, si tú eres productor, comúnmente el productor no te va a dar mucho tiempo de crédito, pues comúnmente el productor, y si tú evalúas, por ejemplo, si tú tuvieras conocimiento de cuánto cuesta un vehículo allá en Japón, tú dirías, wow, qué cantidad más mínima la que hay que pagar. El problema es que cuando lo trasladan para acá, el traslado cuesta tanto, luego los impuestos acá, los aranceles cuestan otro tanto, más el proceso administrativo y todo lo demás, eso te lleva a pagar 20, 25 mil dólares por un carro, cuando en la realidad por allá va a costar menos, pues no te diría cuánto, pero va a costar bastante. Ahora, eso bastante no es una medida, eso no es una medida, pero sí es comparable. Entonces, realmente diferencias temporales creo que no van a existir, porque por eso te estoy diciendo que vamos a hacer una provisión para que el efecto de lo que has desplazado en el periodo contable que estamos evaluando sea asignado precisamente a ese periodo, para que no vayan a existir ese tipo de situaciones. Ok, Lick, gracias. Gracias. Esto que vamos a ver acá es un ejemplo de lo que está sucediendo en estos momentos. Es un ejemplo de que esto definitivo no va a ser una provisión, porque primero, esperemos que esto no vaya a pasar más de 6 meses, ¿verdad? Y segundo, que ese gasto es directamente ya en 30 días. Pues. Eso que usted está viendo ahí, de que incluso he colocado esta parte porque ya tengo conocimiento que hay empresas que están haciendo esto. Es decir, te va a pagar tu sueldo y además, fíjate bien, te está diciendo todavía te voy a dar un bono porque estás haciendo esfuerzo de estar en tu casa. Bueno, los call centers, por ejemplo, les han dado equipos nuevos, les han dado todos con su computadora, les han dado una bonificación de $25 más para que paguen internet un poquito superior al que tengan. Les han dado una serie de prestaciones. Entonces, pero básicamente esto no estamos hablando de que sería una provisión, sino más bien, este es un reconocimiento de gasto de forma inmediata. Muy bien. Fíjese en lo siguiente. Podríamos ver el ejemplo anterior, el que acaba de cambiar. Dígame. Ponernos de nuevo ese, gracias. Sí, lo que estábamos hablando de esto era que precisamente eso no es primero no es un compromiso a largo plazo, eso es una forma inmediata pues, de solventar una situación que se está planteando. Aunque
En realidad es una contingencia, pues, pero básicamente la tenemos que solventar ya. Rolando. Dime. Nuevamente, yo creo que si nos metemos en el tema, ¿por qué no sería una provisión? Porque en este caso ya has determinado cuándo vas a pagar esto y es más, el monto del bono ya lo tenés definido. En Exactamente. consecuencia, no cumple con la definición de provisión, es un pasivo y se va a contabilizar justamente cuando se incurre en él. Sí, y lo traje, fíjate que lo traje a colación porque, bueno, las redes sociales son un instrumento muy bueno actualmente. Podés apreciar las opiniones de muchos profesionales. Gracias a Dios, pues hay muchos grupos en ese sentido. Y la mayoría de consultas van en ese sentido, ¿verdad? Que cómo hacen para provisionar el gasto, sí, pero esto es instantáneo, pues es un momento. O sea, tendrías que provisionar si te dijeran, mire, la, 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 la situación esta va a durar años, 7 meses. ¡Wow! Entonces sí tendrías que provisionar. Para empezar, tendrías que ver el efecto que te va a causar en años 7 meses, ¿verdad? Y tu gente trabajando en su casa. Eso sí es una evaluación diferente, es decir, el tiempo y el compromiso que puedas tener de tipo legal, porque sí, eso sí lo puede cumplir la parte legal. No así el tiempo, porque vamos a hablar de que lo que van a trabajar el otro año es para el otro año, pues no es para este año, ¿verdad? Y tal vez una provisión sería, tal vez en el sentido de si le vas a dar bonos en el otro año y cuestiones por el ejemplo, pero aún así sigue siendo el cierre el 31 de diciembre y en la línea de tiempo evalúas precisamente las afectaciones que vas a tener. Vale. Ok. Muy bien. La otra parte que estamos viendo es que, por supuesto, siempre en una provisión, financieramente, por lo menos de tipo financiero ya, siempre se debe reconocer un pasivo y siempre se debe reconocer el gasto. Y cuando el efecto del valor, y hace ya bastante tiempo que está sucediendo esto, que las normas y la norma esta en específico en esta sección y en varias secciones de ella misma, están colocando lo de valor presente por los importes que se puedan estar esperando o los importes que se pueden estar generando para la liquidación de los montos. Esto es parte de la medición inicial, solo que lo quise colocar acá porque precisamente tiene una relación en lo que estábamos hablando de presentar un pasivo en el estado de situación financiera. Y esto me lleva a una situación con la propiedad, planta y equipo. En la propiedad, planta y equipo, si usted va a instalar una determinada, una ala industrial, por ejemplo, tiene que evaluar todos los materiales de construcción, la mano de obra. Algún día vamos a hacer cálculos de mano de obra. Aquí, lamentablemente, no es el espacio para eso. Los honorarios profesionales de quien diseñó el ala industrial, el sistema de refrigeración, bajo un supuesto, en este caso, podría ser una ala industrial dedicada a conservar ciertos productos. Ahora recuérdense que no solamente las carnes y las verduras requieren de refrigeración, ahora incluso hasta los sistemas de cómputo requieren refrigeración y fuerte refrigeración. Entonces, y aquí hablamos también de incluir la capacitación del personal, solo que algunas veces la capacitación del personal es demasiado cercana. Entonces, ¿ya tomaron nota de los datos? ¿Puedo cambiarlo?
Muy bien, si ya tomaron nota, ¿puedo pasarla? Sí, ya. Díganme. Gracias. Muy bien. Fíjese lo siguiente. Lo que le comentaba sobre aplicaciones relacionadas con la colocación del medio ambiente en la misma sintonía de cómo lo encuentra. Es decir, usted eh, tiene un terreno y ese terreno tiene cierta situación ambiental, usted tiene una obligación de resarcir ese daño y volver a dejar como estaba esa situación. Entonces, en este caso, hoy voy de nuevo con la línea de tiempo, dado que si usted diría, mire, pero fíjese que dentro de 30 años, yo voy a desmantelar esta ala industrial. Y eso dice el arquitecto o dice el ingeniero que así como vamos, hay posibilidades de que nos cueste $350,000. Entonces, wow, dice usted, ¿y eso qué va a suceder? No, no se preocupe si dentro de 30 años lo va a pagar eso. Sí, pero si hacemos una línea de tiempo y vemos lo siguiente, van a ser $350,000 que van a afectar directamente a resultados en el año 30 nada más. Entonces, para que no suceda eso, la misma norma nos dice, mire, tiene que desplazarse ese valor, tráigalo a valor presente. Y para traer ese valor a valor presente, hacemos lo siguiente. Tenemos los $350,000 y vamos a ver, lo voy a presentar en el Excel, que yo creo que ya lo tenemos por aquí. Aquí está. En este Excel creo que ya está acá. Muy bien. ¿Están viendo el Excel? Sí, se está viendo. Sí, sí lo estamos viendo. Ok, excelente. Entonces aquí está la sumatoria nuevamente, todos los datos y aquí vamos con la parte de que hay un costo estimado de ese desmantelamiento. Entonces, ojo, hay una diferencia entre lo que es una tasa de interés y una tasa de descuento. La tasa de interés es de mañana en adelante, es decir, en el tiempo. Tasa de interés va generando día con día. Tasa de descuento es este día. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo de evaluaciones de valor presente, todo lo traemos a este día. Entonces, por eso se denomina una tasa de descuento. No es nada más que una tasa de interés de la misma manera, pero en este caso se denomina tasa de descuento. Es este día, ahora. Y dice que la vida útil de las instalaciones son 30 años. Por supuesto, el desmantelar no me va a costar $350,000. Entonces, la fórmula de valor presente es la siguiente. Es la sumatoria de los flujos de caja divididos, y aquí lo vamos a poner así, divididos, y esta es una fórmula, es 1 más la tasa de descuento elevado acá está, elevado al número de años, en este caso 30. Al número de años que vamos a evaluar en el proceso para traer a valor presente. Entonces, si yo traigo este planteamiento, lo que hago es que traigo los $350,000 y luego tengo un 1 por acá al que le voy a sumar y otra vez voy a hacer el proceso que hice allá. Es decir, si yo digo 2, que es mi 2%, eso lo divido entre
100 y me va a dar esa cantidad. Entonces, si yo tengo un 1 y acá voy a tener un 30. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner a la potencia y le digo que me sume este 1 más mi interés expresado en forma decimal y que todo esto me lo eleve. Ups, creo que faltó un paréntesis. Y que todo esto me lo eleve a la 30. Y esto lo que me va a dar es ese número. Entonces, mi valor presente va a ser igual a la división de los 350,000 entre este número que me salió y me da esta cantidad. Son 193,000, que si yo lo pongo en dinero es esta cantidad que usted ve está acá. Entonces, fíjese cómo vamos a hacer el cargo. Resulta que estos 193,000, la norma me dice que yo lo debo de tomar en cuenta. Es decir, yo lo debo de registrar. Además de todos mis costos, yo debo de registrar el valor presente de mi desmantelamiento. ¿Con qué sentido lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un sentido de ir reevaluando año con año para ir reconociendo la afectación que yo voy a tener de el ajuste que voy a ir realizando por el desmantelamiento. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que con cada uno de los ajustes que voy a ir haciendo año con año, en la línea de tiempo, voy a ir afectando periodo por periodo cierto porcentaje que me va a permitir a mí poder, de alguna manera, ir minimizando los beneficios económicos que voy a ir teniendo a través de los resultados, reconociendo un gasto por este desmantelamiento en cada uno de los años que va a durar mi instalación. Entonces, ¿qué dice? Mire, reconozca. ¿Qué reconoce? Reconozca los costos. Estos 1.065.000, reconózcalos. Aquí están. Pero también reconozca que la propiedad de planta de equipo va a valer esta cantidad. Este es el costo total de la propiedad de planta de equipo. Además, genere de un solo el gasto por capacitación. Entonces, para que usted logre hacer su partida de inicial, porque este es el reconocimiento inicial, todavía estamos en el reconocimiento inicial. Entonces, usted reconoce el costo total, el gasto por la capacitación, porque eso debe haber sido solo un mes, no ha sido 6 años ni nada por el estilo, sino que solo ha sido un mes. Y esto me va a permitir provisionar el desmantelamiento y poder reconocer la cuenta por pagar. O si se hace de un solo el gasto, de un solo saldría el efectivo y equivalente de efectivo. En la otra sección, que sería el día de mañana, vamos a hablar de cómo vamos a ir amortizando ese, porque esta no es una tabla de amortización, es una amortización del valor presente. Y eso el día de mañana lo vamos a conversar con ustedes. Espero contar con todos y cada uno de ustedes el día de mañana. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Gracias por todo. Bueno, a la orden. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias a ustedes por participar. Rolando, nos vemos. Y por apoyarme, Eddie. Muy amable. Gracias. Gracias, Lick. Ok, excelente. Pase buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. A la orden. Buenas noches. Algún día nos saludamos de nuevo en el instituto. Espero verlos por ahí. Pronto pasará esto. Por el momento, ¿Va a estar disponible la sesión? Las autoridades del instituto ya la tienen la presentación. Yo creo que también creo que hay una grabación. Ella creo que se la va a compartir posteriormente.
Gracias. A la orden. Excelente, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas A la noches. orden, buenas noches.